Florida, el estado del sol. Un paraíso de playas de arena blanca, aguas turquesas y un horizonte definido por imponentes torres de cristal. Durante décadas, ser dueño de un condominio aquí no era solo comprar una propiedad, era comprar un sueño, un escape, una inversión, un pedazo del paraíso. Pero los sueños pueden convertirse en pesadillas. Hoy, en octubre de 2025, bajo la superficie de este paraíso brillante, las grietas están comenzando a aparecer. No solo en el concreto, sino en los cimientos financieros de todo el mercado. Vamos a desglosar las tres olas gigantes que están a punto de romper contra este mercado. La crisis de seguros, que es peor de lo que imaginas. Las nuevas y costosas leyes nacidas de una tragedia. Y la presión económica de un mercado que ha llegado a su punto de quiebre. ¿Es realmente el fin del sueño de los condominios en Florida? Quédate con nosotros para descubrir la alarmante verdad. La crisis de seguros. El impuesto oculto del paraíso. El primer factor que está asfixiando a los propietarios de condominios es algo que normalmente solo consideramos cuando llega el desastre: el seguro. Pero en Florida, el desastre ya está aquí, y es financiero. Durante los últimos años, una combinación de huracanes devastadores, litigios fraudulentos y el aumento de los costos de reaseguro ha creado un mercado de seguros disfuncional. Más de una docena de compañías de seguros de propiedad han quebrado o han huido del estado desde 2022. Las que quedan están subiendo las primas a niveles astronómicos. Imagina esto. La Asociación de Condominios de un edificio de 150 unidades en Fort Lauderdale pagaba $500,000 por su seguro en 2022. Hoy, en 2025, esa misma póliza, si es que la consiguen, les cuesta $1.5 millones. Ese $1,000,000 extra no sale de la nada. Se divide entre los propietarios en forma de cuotas de la HOA radicalmente más altas. Lo que estamos viendo es insostenible. Los edificios más antiguos, especialmente los construidos hace más de 30 años, son casi inasegurables. Las aseguradoras los ven como un riesgo demasiado grande. Para los propietarios, esto significa que sus cuotas mensuales pueden duplicarse o triplicarse en un solo año, solo por el seguro. Esto crea una trampa. Si las cuotas suben demasiado, los jubilados con ingresos fijos o las familias trabajadoras ya no pueden pagarlas. Se ven obligados a vender. Pero, ¿quién compraría un condominio con cuotas de $1,400 al mes que solo cubren el seguro y el mantenimiento básico? El valor de su propiedad se desploma. Y aquí está el verdadero problema. Si una asociación de condominios no puede obtener un seguro adecuado, los bancos no emitirán hipotecas para las unidades de ese edificio. Simplemente no lo harán. Esto convierte al edificio en una isla de efectivo, donde solo los compradores que pueden pagar en efectivo pueden adquirir una unidad, eliminando al 90% de los posibles compradores y hundiendo los precios. La crisis de seguros no es solo un gasto. Es un veneno que está paralizando la capacidad de vender. El efecto Surfside. La deuda de concreto. El 24 de junio de 2021, el mundo observó con horror cómo una parte de Champlain Tower South se derrumbaba, llevándose consigo 98 vidas. Esa tragedia no solo expuso el concreto y el acero corroídos, sino también décadas de negligencia y mantenimiento diferido. En respuesta, la legislatura de Florida actuó. La nueva ley, conocida como SB 4D, ahora exige que todos los condominios de más de 3 pisos se sometan a inspecciones estructurales rigurosas y regulares. Y lo más importante, obliga a las asociaciones a financiar adecuadamente sus reservas. Durante décadas, las juntas de condominios, para mantener las cuotas bajas, permitían a los residentes votar para no financiar completamente las reparaciones futuras, como un nuevo techo o la restauración del concreto. Básicamente, estaban pateando la lata por el camino. Esa lata ha llegado al final del camino. La ley ahora lo prohíbe. Para fines de 2024, cada asociación debía tener un estudio de reservas que detallara la vida útil restante de componentes críticos y el costo de reemplazarlos, y deben empezar a recaudar el dinero para ello. Para un edificio de 40 años que ha diferido el mantenimiento, el costo es astronómico. Hablamos de millones de dólares. ¿Y cómo recaudan ese dinero? A través de evaluaciones especiales, Special Assessments. Imagina que eres un jubilado que compró su condominio hace 20 años y está totalmente pagado. De repente, recibes una carta que dice que debes pagar $85,000 en los próximos 2 años. No tienes una hipoteca, pero ahora tienes una deuda del tamaño de un auto de lujo.
¿De dónde sacas ese dinero? No puedes. Esto está sucediendo en todo el estado ahora mismo. Propietarios están siendo golpeados con evaluaciones de 50,000, 100,000, incluso más de 200,000 por unidad. Se ven obligados a vender, pero tienen que revelar esta próxima evaluación al comprador, lo que destruye el precio de venta. Muchos simplemente están entregando las llaves y entrando en ejecución hipotecaria. Es una limpieza forzada del mercado y está siendo brutal. Vientos económicos en contra. El fin del dinero. Fácil. La tercera ola que golpea el mercado de condominios de Florida es la más simple de entender: el fin del dinero barato. Las tasas de interés hipotecarias han pasado de menos del 3% en 2021 a rondar el 7-8% hoy en 2025. Veamos las matemáticas. Un condominio de $400,000 que antes costaba menos de $1,700 al mes en hipoteca, ahora cuesta casi $2,800. Eso es más de $1,000 extra cada mes. Si a eso le sumas las cuotas de la HOA que se han duplicado por el seguro y las nuevas evaluaciones especiales, el costo de ser propietario se ha vuelto inasequible para la mayoría. Esto ha congelado la demanda. Los compradores primerizos están fuera del mercado. Los inversores que antes compraban condominios para alquilarlos ya no ven ganancias con estos costos. Y los snowbirds, los jubilados del norte que compran segundas residencias, también están retrocediendo. Y mientras la demanda se congela, la oferta se está disparando. Recuerden a todos los propietarios que se ven obligados a vender por los seguros y las evaluaciones especiales. Están inundando el mercado con inventario. Los datos de la Asociación de Realtors de Florida para el tercer trimestre de 2025 son claros. Los listados de condominios han aumentado más del 60% año tras año en el sur de Florida. Hemos pasado de un mercado de vendedores frenético a un mercado de compradores donde las propiedades permanecen sin venderse durante meses. El veredicto del mercado: corrección o colapso. Entonces, ¿qué significa todo esto? ¿Estamos presenciando un verdadero colapso? La respuesta es: depende de a quién le preguntes. No todo el mercado de condominios de Florida es igual. Los edificios nuevos, construidos después del año 2000 con códigos de construcción más estrictos y reservas totalmente financiadas, se mantienen relativamente fuertes. Son caros, pero son seguros y predecibles. El verdadero colapso se está concentrando en los edificios construidos entre 1970 y 1995. Hay cientos de miles de estas unidades, y son una bomba de tiempo financiera. Los datos de precios ya muestran caídas de 2 dígitos en estos edificios más antiguos. Estamos viendo recortes de precios del 20%, 30%, e incluso hemos escuchado historias de propietarios que no pueden regalar sus unidades. Las ejecuciones hipotecarias de condominios, aunque todavía bajas en comparación con 2008, han comenzado a aumentar de manera constante por primera vez en una década. Para los propietarios atrapados en estos edificios, esto se siente como un colapso total. Sus ahorros de toda una vida, invertidos en su hogar, se están evaporando. Para los inversores y los fondos de cobertura con efectivo, esto podría ser una oportunidad de compra única en una generación, esperando para comprar edificios enteros a precios de remate. El sueño del condominio en Florida no ha muerto, pero está experimentando una dolorosa y necesaria transformación. La era de las cuotas bajas y el mantenimiento diferido ha terminado. Aplastada por la triple ola de la crisis de seguros, las regulaciones post-Surfside y la realidad económica. Lo que estamos presenciando es una gran bifurcación del mercado, una división entre los condominios que tienen y los que no tienen, los nuevos y seguros versus los viejos y costosos. Este reajuste será doloroso para miles de personas, pero a largo plazo podría resultar en un mercado más seguro y financieramente más sólido. La pregunta ya no es si los precios bajarán, sino cuánto más y por cuánto tiempo. Para aquellos que han soñado con ser dueños de un pedazo del paraíso, la lección es clara. Investiga más allá de la vista al mar. Pregunta por el seguro, exige ver el informe de reservas y comprende la verdadera salud financiera del edificio. Porque en el mercado actual de Florida, el mayor riesgo no es el próximo huracán, sino la próxima carta de la asociación de tu condominio. ¿Qué piensas tú? ¿Es este el fin del mercado de condominios como lo conocemos? Déjanos tu opinión en los comentarios. Y si encontraste este análisis útil, asegúrate de suscribirte para más inmersiones profundas en los temas que importan.